pedagogía, aprendizaje, alumnos, métodos, tantos conceptos que debemos conocer para poder darle razón y justificación a todos esos interrogantes, y lo hacemos a través de las teorías de aprendizaje, y es por eso que hoy estamos aquí para conocer pues sobre las estrategias de enseñanza en el desarrollo del aprendizaje significativo. Antes que nada quisiera empezar hablando sobre la teoría del aprendizaje significativo, según Ausubel, el cual plantea que el aprendizaje del alumno depende pues de esa estructura cognitiva previa que se logra relacionar con la nueva información. Cabe aclarar que por estructura cognitiva se entiende pues a todo ese conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado pues campo del conocimiento o de un contexto. Existen unas características específicas para este tipo de aprendizaje, por decirlo así, en el cual tenemos pues los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. También tenemos el aprendizaje significativo, se debe desarrollar pues a partir de dos ejes elementales. La actividad constructiva es que el alumno pueda construir un conocimiento de manera autónoma, y la interacción con los otros, esas relaciones interpersonales que podemos establecer con nuestros compañeros o con quienes estemos compartiendo el conocimiento. También el proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere pues una intensa actividad por parte del alumno, como ya se había mencionado. Tenemos que es una actividad que consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. Esto pues se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar esos conocimientos a priori con los nuevos. Y por último, dentro de las características, todo se produce de una implicación afectiva del alumno, es decir, que el alumno demuestre querer aprender ese conocimiento que se considera valioso pues para él. Existe una obra en la cual Ausubel refiere la siguiente frase: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Cuando no se da el aprendizaje significativo como tal, se conoce como un aprendizaje mecánico, que es todo lo contrario al aprendizaje significativo. Y existen unos requisitos para el aprendizaje según este autor, donde manifiesta que el alumno debe exponer pues una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con esa estructura cognitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para el estudiante o el individuo, es decir, que es relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. Lo anterior presupone que el material sea potencialmente significativo, que cuando este significado se dé potencial se convierta en un contenido cognitivo, y la disposición para el aprendizaje significativo, es decir, que el alumno esté activo. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: un aprendizaje de representaciones, un aprendizaje de conceptos y un aprendizaje de preposiciones. En el aprendizaje de representaciones es cuando aquí, por ejemplo, el niño adquiere el vocabulario. Primero él aprende palabras que representan objetos reales y que tienen un significado para él. Sin embargo, no los identifica como categorías. En el aprendizaje de conceptos, el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra, por ejemplo, la palabra mamá, puede usarse también para otras personas refiriéndose a sus madres.
También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como gobierno, país, mamífero. Y por último, el otro tipo de aprendizaje, que es aprendizaje de preposiciones, aquí es cuando conoce el significado de los conceptos. Entonces, de ahí puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así como, por ejemplo, un concepto nuevo va a ser asimilado al integrar en su estructura cognitiva con conocimientos previos. Esta asimilación tiene lugar a partir de los siguientes pasos. Entonces, primero se da por diferenciación progresiva, cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por reconciliación integradora, que es cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Hay un tercer paso, que es por combinación, que es cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los ya conocidos. Ahora hablemos sobre el aprendizaje significativo y su relación con otras áreas. Según Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso que consiste en relacionar el nuevo conocimiento o una nueva información a la estructura cognitiva que ya tiene el aprendiz. Para esta incorporación se realiza en una forma no arbitraria, es decir, aislada respecto a su estructura cognitiva, y también sustancial, es decir, no literal, sino comprensiva y expresiva con su propio dominio lingüístico. Es aquella que no es memorística. Bueno, esta incorporación sustantiva y no arbitraria produce una interacción entre lo nuevo y la presencia de ideas, conceptos y preposiciones claras y disponibles en la mente del aprendiz, que incluso precisamente denotan de significado al nuevo contenido. Por otra parte, tenemos la diferenciación progresiva y reconciliación integradora. Se plantea que se produce la diferenciación progresiva cuando la información nueva es incluida dentro de un concepto o proposición más general que se ha dado, es decir, cuando la nueva información o conceptos nuevos se incorporan por repetición sucesiva a una estructura que lo incluye. De esa manera, su significado se produce por diferenciación de otros conceptos o preposiciones. En la reconciliación integradora, cuando una nueva información es adquirida, los elementos constituyentes de la estructura cognitiva se pueden organizar y así adquirir nuevos significados, produciéndose una reconciliación integradora que implica también una diferenciación progresiva. Principales estrategias de enseñanza. Objetivos o propósitos del aprendizaje. Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Resúmenes o síntesis. Son abstracciones de la información relevantes de un discurso oral o escrito. Ilustraciones. Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema en específico. Puede ser representada con fotografías, dibujos o esquemas. Organizadores previos. Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado en un nivel superior de la abstracción. Preguntas intercaladas. Las preguntas intercaladas son las situaciones de enseñanza en un texto, mantienen la atención y favorecen la práctica. Pistas topográficas y discursivas. Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes. Analogías. Proposiciones que indican que una cosa o evento en concreto familiar es semejante a otro. Mapas conceptuales y redes semánticas. Son representaciones gráficas de esquemas de conocimiento. Y por último, el uso de las estructuras textuales, que son las organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. A continuación les hablaré sobre las condiciones que se deberían desarrollar
para que se diera el aprendizaje significativo. Uno de ellos es la significatividad lógica del material. Esta se refiere a la estructura interna organizada que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. La segunda es la significatividad psicológica del material, que se refiere a que pueden establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Y la última es la motivación, que debe existir, además de una disposición subjetiva, una actitud favorable para que el aprendizaje por parte del estudiante sea contundente. Ventajas que presenta el aprendizaje significativo frente al memorístico. Primero, facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Segundo, produce una retención más duradera de la información. Tercero, se trata de un aprendizaje activo. Y cuarto, es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno es determinado y depende de sus recursos cognitivos. ¿Qué actividades permiten al docente crear un aprendizaje significativo? En este contexto, el aprendizaje significativo adquiere importancia en la transmisión de conceptos. Adquiere más importancia cuando el alumno tiene experiencia, sabe de lo que estamos hablando, y las estrategias para un aprendizaje significativo suponen en crear procedimientos basados en la vida real. En las empresas que rodeen nuestro instituto, tenemos que confiar en las capacidades de los alumnos, delegar responsabilidades en los alumnos y que no sea un parásito en la escuela, sino que adquiera un papel activo en que aprenda y investigue, sepa solo de los problemas y tener en cuenta los problemas laborales y personales. A continuación les hablaré sobre el aprendizaje significativo. En el término de aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, un psicólogo estadounidense, quien fue influenciado en los aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget, planteó su teoría del aprendizaje significativo. Su perspectiva del aprendizaje se fundamenta en el término de estructura cognitiva, que se define como el conjunto de saberes de un individuo y posee determinado campo de su conocimiento.